Bueno, la obra en sí ha sido una investigación a lo largo de unos 10 años aproximadamente, en la que me he recorrido los pueblos de la provincia y hacía un esquema fundamental dirigido a intentar recuperar letras que se han cantado en cada una de esas localidades, ¿no? El esquema fundamental de cada capítulo en sí era siempre ver el fandango en el pueblo, sus cantaores, sus cantaoras, sus guitarristas, y en un último apartado de cada localidad lo que se hacía era acudir a saber cuáles eran las tradiciones fundamentales de esa localidad, ¿no? O sea, que celebraban, si por ejemplo tenían alguna danza importante, si tenían alguna celebración como la que fuera, y que le cantaban en ese caso pues a sus patronos o a la Virgen de cada lugar. Ese trabajo al final se ha condensado en 4 tomos. El primero es Huelva y su periferia, es decir, los alrededores. El segundo tomo va encaminado a la costa, al condado y a la sierra. El tercero al Andévalo y la cuenca minera. Y el cuarto al Alosno exclusivamente. Bueno, fundamentalmente el rescatar las letras. Es decir, no es un trabajo en sí sobre el fandango, ¿no? Se ha escrito ya muchos libros y muy buenos en Huelva sobre el fandango, y aquí lo que se intentaba era recuperar las letras que se han cantado. Los 4 tomos llevan en un total de 3.000 letras de fandangos, unas 800 seguidillas y unas 800 coplas, ¿no? Y se rinde homenaje pues a un total de 800 cantaores, tanto profesionales como aficionados, entre cantaores, cantaoras y guitarristas, ¿no? Bueno, el problema del flamenco y el fandango siempre ha sido bastante controvertido. Desde luego es evidente que el fandango es anterior al flamenco, y estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo Antonio González el Raya, que el fandango no tiene nada que agradecerle al flamenco y el flamenco sí tiene mucho que agradecerle al fandango. El fandango más ha sido un tema que históricamente como fandango ha existido tanto en la literatura española en muchos y grandes autores, ha existido en los grandes músicos, incluido Bizet, y lógicamente al final ya se aflamenca y aparece como un palo fundamental del flamenco. Yo he hecho hincapié en el fandango de Huelva y el título del libro es "Y sin Huelva no hay fandango". No quiere decir que en el resto de los demás sitios no lo haya, sino que quiere decir que sin el fandango nuestro realmente no existiría el fandango como palo del flamenco, independientemente de que se diga que en la localidad de Alosno está la cuna del fandango, pero bueno, existen fandangos en otros muchos sitios de Andalucía que son distintos a los nuestros, independientemente de los fandangos de creación personal que los grandes cantaores compusieron o crearon cada uno. El trabajo que yo he realizado es exclusivamente de Huelva. En Huelva ha habido grandísimos cantaores que han creado su propio estilo, y entre ellos pues yo destacaría, no sé, Paco Isidro, Antonio Rengel, Pepe Rebollo. Después en Isla Cristina a Rojita. En Huelva ha habido también otros grandes cantaores como Pepe San, Urbano. Y después ha habido algunos cantaores que sin estar en el ritmo propio del fandango nuestro, han creado fandangos personales, como son el caso de Pérez de Guzmán, como son el Comía o como es el Niño León, que son unos grandes creadores. Y después tenemos ese gran núcleo de cantaores, ninguno de ellos profesionales, que surgen en el Alosno, como pueden ser don Marcos Jiménez, Juan María Blanco, el Acarmao, Bartolo, el de la Tomasa, en fin, una serie de creadores que sí crearon, digamos, los diferentes estilos que existen. Yo particularmente en el libro rindo homenaje a 2 de ellos, porque creo que no han sido lo suficientemente bien tratados, digamos, por el flamenco oficial. Yo, como no soy, digamos, flamencólogo de profesión, sino aficionado, creo que hay que rendir homenaje a Pepe Pérez de Guzmán y a don Marcos Jiménez, que son 2 grandes creadores
y que no han sido lo suficientemente bien tratados, bajo mi opinión, por la, digamos, flamencología oficial de Huelva, ¿no? Me parece una magnífica idea la que ha tenido la Diputación de crear el Día del Fandango de una manera institucional, y que supongo que este año se celebra en Alosno y que en el resto de los años pues irán, digamos, celebrándose en distintas localidades de la provincia. La conferencia lo que va a hacer es un resumen muy esquematizado por el tiempo, en el que voy a intentar condensar los principales estilos o los más importantes que se cantan en Huelva. Básicamente la conferencia se divide en unas 5 partes, si queremos decir. Una primera parte introductoria, la segunda sobre los grandes estilistas de Huelva, la periferia, el condado y la costa. La tercera parte iría sobre los fandangos de la sierra, fundamentalmente Almonaster y Encinasola. La cuarta parte englobaría todo lo que es el andévalo, que digamos que es la parte cantadora por excelencia, ¿no?, de los distintos estilos, y ahí se interpretarán los estilos, digamos, señeros, como pueden ser los del Cerro, Santa Bárbara, Cabeza Rubia, Calañas y Valverde del Camino. Y la última parte, la quinta, va destinada al Alosno, en la que se habla básicamente de los principales cantaores y estilistas que existen en esa localidad. Ahí no se va a cantar porque justamente después de terminar la conferencia actúa un grupo alosnero que se llama Vive Alosno, que ellos en sus cantes interpretarán los diferentes estilos a los que yo haré referencia en la conferencia. Bueno, yo creo que es una idea fundamental y me llama además la atención de que el manifiesto que se va a leer lo hagan hoy en día 3 figuras señeras de lo que es el cante, digamos, por personas onubenses, como son los casos de Argentina, Rocío Márquez y Arcángel. Entonces yo creo que eso le da una prestancia, además, y sería muy bueno que esto no quedara aquí, sino que se hicieran otra serie de iniciativas fundamentales que yo creo que son prioritarias en Huelva. Una, para mí fundamental, es la creación de un museo sobre el fandango. Es decir, yo creo que los visitantes que lleguen a esta ciudad o los investigadores necesitarían tener una base tanto documental como sonora de los distintos cantes que se hacen en Huelva, porque ahora mismo estamos hablando del fandango, pero hay otra serie de cosas en la provincia que a mí me sorprendieron cuando la vi, como pueden ser las sevillanas bíblicas del Alosno, el pandero en Encinasola, los fandangos de quintas en el Cerro, es decir, un folclore riquísimo, que es lo que yo creo, además, empalmando con la pregunta que me hiciste, que es lo que aporta el libro, en mi caso. O sea, no solamente se habla de fandango, sino que se abordan todo lo que se canta en Huelva, según me informan las personas mayores en cada localidad. Es decir, hablamos de las jotillas de Aroche, de la jota de Santa Bárbara, en fin, se habla de todo. Y sí, lo que he verificado es que todas las localidades tienen su romería mayoritariamente, tienen sus tradiciones y sus patrones, y a todos ellos se le cantan. Entonces, las seguidillas que van en el libro o las coplas hacen referencia exclusivamente a temas de los que te estoy hablando. O sea, que le cantan, por ejemplo, en la Puebla de Guzmán a la Virgen de la Peña, que le cantan en el Cerro a San Benito, independientemente sea letra de fandango o sea copla o seguidilla.